El ejercicio 3. Dice, hallar todas las pendientes de las rectas tangentes a la curva f de x igual x al cubo menos 3. Primero, sería de saber cuál es la curva. Si esa es la función, al representarla gráficamente en los ejes x y y, yo podría aplicar algunas técnicas que ya conozco para graficar esto sin tener que dar muchos puntos. La más simple es hallar los costes. Y los costes se hallan cuando x es igual a 0, es decir, f de 0. Sería 0 al cubo menos 3 por 0. Igual a 0. Quiere decir que este punto, el origen, es un coste. ¿No es cierto? Los siguientes costes se consiguen cuando x al cubo menos 3x, es decir, toda la función, es igual a 0. Saco factor común x y multiplico por x al cuadrado menos 3. Y el resultado tendrá que seguir siendo 0. Cuando x es igual a 0, ya sé que y es igual a 0. Por lo tanto, lo que faltaría es saber cuándo x al cuadrado menos 3 es igual a 0. De aquí, despejando, x es igual a raíz de 3. Pero como el grado del x al cuadrado es 2, entonces habrán dos respuestas, es decir, más y menos. Es decir, habrá una x1 igual a raíz de 3 y habrá una x2 igual a menos raíz de 3. Es decir, cuando x1 es igual a raíz de 3, supongamos que aquí está raíz de 3, volverá a haber un coste, y cuando sea menos raíz de 3, es decir, aquí, la función también volverá a tener otro coste. ¿Cómo es el comportamiento de la curva? Así o así. Eso faltaría determinar. Eso se podría arreglar dando otro punto y con eso quedaría establecida la forma de la curva. Voy a usar el 1, un valor que esté por aquí. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Cuando x vale 1, sustituyo 1 en la función, es decir, 1 al cubo menos 3 por 1. Y el resultado va a ser 1 menos 3. Y el valor de y, o de f de 1, va a ser negativo, menos 2. El par ordenado, 1 menos 2, estará aproximadamente, digan ustedes, aquí. Y eso ya me da la forma de la curva, porque si tiene que pasar por aquí y por aquí, eso quiere decir que la curva está viniendo más o menos de esta forma. Subirá, pero tendrá que regresar para volver a pasar por aquí, o para pasar más bien por aquí, y se irá de esta forma. Eso ustedes hubieran hecho sin conocimiento de ningún tema de los que estamos viendo ahora. Listo. Ahora, ¿cuáles son las rectas tangentes a esta curva? Tantas rectas como puntos tenga la curva. ¿Y cuántos puntos tiene la curva? Infinitos. De hecho, la sucesión de puntos define a la curva. Entonces, las rectas tangentes, ¿cuáles son? Todas aquellas que sean tangentes a la curva, en todos sus puntos, es decir, infinitas. Aquí va a haber un punto especial en el que la tangente, además de ser tangente, va a ser secante. Ya hemos de ver esas particularidades. Pero pasado eso, las rectas tangentes son solo tangentes. Incluso aquí ya nos mostró
Shirley, que la pendiente de esta recta tangente es 0, es decir, no hay inclinación en eso. He colocado un poco de las tangentes a esta curva, a ese haz de tangentes. La pregunta es, ¿no?, hallar todas las pendientes de las rectas tangentes a la curva tal, f de x igual a x al cubo menos 3, en todos sus puntos. Es decir, así como hay una función para representar a la curva, que es esta, debe haber otra función que represente a toditas las tangentes, a las de tangente. ¿Cuál es esa función? Esa función es la prima de x. Es justamente lo que estamos haciendo. ¿Y cómo la obtengo? Haciendo un límite. ¿Cuál es ese límite? Es el límite cuando la variación de la x es semejante a 0. Si la x varía un poquito, la función que se obtiene al reemplazar esa variación terminan siendo la función prima, es decir, la función que representa todas las tangentes. ¿Y cuál es el concepto? Cogerle a la función y hacerle o incrementarle ese valor cercano a 0 a la función y restarle la misma función. Con eso obtengo un valor muy cercano a 0. Y le divido para ese mismo incremento. Esto me da una indeterminación, ¿no? Es la indeterminación 0 sobre 0. Que al ser levantada, me termina dando la función que es prima de x. Es aquella que define todas las tangentes. ¿Cómo se hizo? Ya vimos, ¿no? Lo que hay que hacer es hallar la f de x más delta x. ¿Cuál sería? Para este ejemplo. En lugar de x ya no puedo poner x, tengo que poner x más delta x, es decir, x más delta x elevado al cubo menos 3 por, ya no puedo poner x más delta x y desarrollar. Es decir, x al cubo más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del último. Menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por delta x, menos 3 delta x. Eso es f de x más delta x. Y sustituirle aquí. Es decir, la función prima de x va a ser igual al límite con delta x tendiendo a 0 de esto que es f de x más delta x, es decir, x al cubo, más 3x al cuadrado delta x, más 3x delta x al cuadrado, más delta x al cubo, menos 3x, menos 3 delta x. Esta es la f de x más delta x. Pero a eso tengo que restarle la función f de x, que es esta. Es decir, menos de x al cubo, menos por menos más 3x. Y todo esto dividirle para delta x. Entonces, lo que ocurre es que estos valores grandes se simplifican y eso va a ocurrir siempre. Y lo que quedan son los valores pequeños con delta x, pero son factorables, esa es la ventaja. Por lo tanto, este 0 de acá arriba puede ser convertido a factores para que el 1 sea delta x, que saco como factor común, y dentro quedaría 3x al cuadrado, más. Aquí sale solo uno de estos delta x, porque es delta x al cuadrado, por lo tanto queda 3x delta e. Más, aquí sale solo 1, quedaría delta x al cuadrado.
Y aquí saldría el delta X completo, sería menos 3. Y ya no hay más. Y todo está dividido para delta. Esto es lo que permite levantar la indeterminación, porque el 0 de arriba con el 0 de abajo se eliminan. Se sustituye el delta X tendiendo a 0. ¿No es cierto? El límite con delta X tendiendo a 0 sería 3x al cuadrado más 3x por delta X. Pero delta X vale 0. O casi 0 sería, ¿no? Hablando en límite. Más casi 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. Menos 3. ¿Cuánto da eso? 3x al cuadrado, que es lo que queda. Esto se hace 0. Esto se hace 0. Menos 3. ¿Cuánto vale la función prima de X? La indeterminación levantada, es decir, lo que salió. 3x al cuadrado menos 3. ¿Y esto qué representa? Todas las rectas tangentes a la curva. Entonces, aquí surge la duda que siempre surge, ¿no? Pero esto de aquí no es la ecuación de una recta. ¿Cómo esto va a ser las ecuaciones de todas las rectas o de las rectas tangentes a la curva? Porque esto no es la ecuación de una recta, esto es la ecuación que representa a las rectas tangentes. Si yo quiero saber una recta tangente en específico, lo que necesito es el punto específico. Entonces quiero, qué sé yo, esta tangente. Esta tangente de aquí, cuando X vale, qué sé yo, cuando X vale 1, como dice Schiller. Cuando X vale 1. Entonces, cuando X vale 1, allí recién voy a enterarme cuánto vale la pendiente, porque si esto es, no, todas las pendientes, entonces f' de 1 va a ser la pendiente cuando X vale 1. La pendiente cuando X vale 1 es 3 por X que vale 1, elevado al cuadrado menos 3. Y el resultado es 0. Cuando la f' de un valor específico ya no es, ¿no? Ya no es el valor genérico de todas las pendientes, sino es la pendiente específica, es decir, la pendiente m, cuando X es 1, es 0, es de este valor. Entonces, una vez que tengo la pendiente, ya puedo hallar la tangente del ángulo. El tangente del ángulo es m, y m vale 0. Entonces, el ángulo va a ser la tangente inversa de 0. Y la tangente inversa de 0 es 0. Por lo tanto, el ángulo vale 0 grados. Es decir, que este punto 1 en realidad estuvo aquí. Y la recta tangente es la horizontal. Así como pueden hacer para 1, pueden hacer, digamos ustedes, para 1 medio. ¿Cuánto valdrá la pendiente cuando X vale 1 medio? Será f de 1 medio, es decir, 3 por 1 medio elevado al cuadrado, menos 3 será igual a 3 cuartos, menos 3, que va a ser igual a haciendo la resta, ¿no es cierto? Esto sería, como decir, 12, sería menos 11. A ver. 12 cuartos, entonces sería 9. ¿No? Sería menos 9 cuartos. La pendiente en este punto de aquí ha sido menos 9 cuartos. Esa es la pendiente de la recta tangente en este punto. La pendiente de esta recta ha sido menos 9 cuartos. Si se quiere saber el ángulo, pues se saca la tangente. El ángulo será la tangente inversa de esos 9
esos menos 9/4, y ya tengo el ángulo que forma esta recta con el eje X. Y así de todo. Esa sería, o esos serían los procedimientos que hay que hacer para poder relacionar las funciones prima con las pendientes de las rectas que son tangentes a la curva. Finalmente, la función prima de X representa todas las tangentes, todas las pendientes de las rectas tangentes a una curva. Eso debe quedar claro. No sé si les respondo la pregunta. ¿Vieron? ¿Escucharon? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Vamos entonces ahora con la clase 11. Vamos a obtener, ¿no? Esta clase es para obtener las reglas de derivación. Vamos a establecer algunas reglas de derivación. Primero vamos a bautizarle a la función prima, ¿no? La función prima de una y igual f de x es la f' de x, que no es más que el límite con delta x tendiendo a 0 de la función a la que se le agrega un valor pequeño delta x, se le resta la misma función y se divide para ese incremento. La función prima de x se va a llamar la derivada de y igual f de x. En otras palabras, esta indeterminación termina siendo y prima, ¿no? De y. Es decir, si y es igual a f de x, f' de x es la y prima. Si y es igual a f de x, ¿cuánto vale la y prima? Vale la f' de x. Otras formas de representar lo mismo. Otras formas de representar la derivada. Se puede decir que la y prima es igual al límite con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x. Esto es exactamente lo mismo que esto. Ayer se explicó que delta y no es más que y2 menos y1. Y al restar y2 menos y1 se obtiene delta y. Siendo esto y2 y siendo esto y1. Por lo tanto, esta es otra forma de expresar la derivada de una función. Solo que acá lo hacemos en términos de x y delta x. Y acá lo hacemos en términos de delta x y delta y. En la clase de ayer ya se recoge por qué esta idea. Otra forma de representar lo mismo sería que la f' de x es igual al límite cuando x tiende a x1. Si es que la función, ¿no?, es x más x1. Ah, perdón. No puedo borrar esto. Sería límite cuando x tiende a x1, ¿no? Sería entonces la f de x1 menos la f de x
dividido para x1 menos x. Eso es, por ejemplo, lo que se hizo en el segundo ejemplo, cuando cogió y directamente sustituyó el valor restablecido. Si ustedes tienen un valor restablecido, pueden aplicar directamente esto. Y el resultado les dará ya la pendiente de la recta. Y así podríamos ver otras formas de escribir, pero digamos que esta de aquí es la más genérica, la que más representa la derivada de una función. Esa es la derivada de una función. Entonces ahora lo que nos cabría preguntarnos es, yo tengo que hacer todo el tiempo este límite para calcular todas las derivadas de todas las funciones. La respuesta estrictamente sería sí. Yo tendría que aplicar este límite para hallar la derivada de todas las funciones que yo quisiera encontrar la derivada. Pero, evidentemente, es un proceso que se vuelve cansón y no es necesario. ¿Por qué? Porque se pueden hacer de forma genérica estas operaciones y empezar a obtener reglas. La regla más básica, ¿no? Voy a poner una tercera forma de representar derivadas para poder explicar también cómo se pueden ir obteniendo las reglas. El límite cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x, hace que el incremento se vuelva un diferencial. Si es que el incremento se vuelve un diferencial, entonces lo que estoy diciendo es que la y' puede ser sustituida por un diferencial de y un diferencial de x, porque el límite me lleva a eso, a valores muy pequeños. Entonces los valores cuando son infinitesimales se representan con la letra D, diferencial en lugar de incremento. Se llama diferencial de y dividido para, perdón, el diferencial de x. Esta sería una otra forma de representar la derivada. Y hay más, ¿no? Pero veamos si con esto nos alcanza para explicar las reglas. Esperen, veo solamente la respuesta que me están pidiendo. Bueno, perdón, continuamos, ¿no? A ver, les decía que vamos a obtener algunas reglas de derivación para no tener que estar haciendo esto todo el tiempo. La función más simple que existe es cuando esa función es una constante. Cuando una función es una constante, el dibujo de esa función en el plano es una recta. Ustedes saben. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la pendiente a una recta? La pendiente a una recta es la misma recta, la que pasa por encima de ella. Es decir, cabe preguntarse las rectas que son tangentes a una curva. Pero las rectas que son tangentes a una recta es la misma recta.
Por lo tanto, la pendiente de la recta es la pendiente única. Veamos si eso se corrobora con esto de aquí aplicando el concepto. Si f de x es igual a c, ¿cuánto valdrá f' de esta x? A esta c tendría que aplicarle el límite cuando x tiende a 0. Cuando delta x tiende a 0. De la f de x más delta x, pero la f de x más delta x sigue siendo c. Porque como no tiene x, no hay a dónde sumarle el delta x. Y tendré que restarle la función, la misma función, es decir, c mismo. Y dividirle para delta x. Ahora, fijaránse bien, aquí van a demostrar si saben límites. Si yo resto c menos c, el resultado es 0. Y el límite con delta x tendiendo a 0 de delta x es 0. ¿Cuánto vale eso? Alguien me tiene que decir. ¿Sí me están escuchando? Indeterminado. Parecería que esto es indeterminado, pero esto es 0. Entender esto es entender ya lo que es un límite. ¿Por qué esto es 0 y no es indeterminado? Alguien me tiene que decir. Profe, tal vez sea porque en el denominador aquel 0 puede ser para la izquierda o para la derecha. Así es, y el de arriba. Es un 0, 0. Es un 0, 0, es un 0 cerrado, exacto. La explicación de esto es porque en el numerador es 0 y en el denominador yo no sabría si es un 0 por la derecha o por la izquierda. En todo caso, eso no importa, porque como arriba es 0, 0 para lo que sea es 0. Yo por eso les hacía hincapié. 0 por la derecha o por la izquierda dividido para 0 por la derecha o por la izquierda es indeterminado. 0 por la derecha o por la izquierda dividido para 0 ¿es qué? ¿Es cuánto? ¿Se acuerdan? Error matemático. Perfecto, esto es un error matemático. 0 sobre 0 cerrado sigue siendo error matemático. Y 0 dividido para 0 por la derecha o por la izquierda es 0. Entonces, esto tiene que estar bastante claro para ustedes. Porque allí estoy demostrando que ya tengo conocimientos de lo que es un límite. Un límite es cuando algo se aproxima a algo muy cercanamente, pero no llega a ser ese valor. El resultado de esto de aquí ha sido 0. Ustedes saben eso porque c menos c es 0 y delta x sé que es muy cercano a 0, pero no es 0. Por lo tanto, 0 sobre algo cercano a 0 es 0. La f' de x ha sido igual a 0. ¿Qué es lo que están diciendo? Que si f de x es c, la prima de esta función es 0. ¿Cómo puedo apuntar eso en forma de una regla? Van a apuntar su primera regla, regla 1.
La más básica. Se dice así, ¿no? La derivada con respecto a X. Así se lee, ¿no? La derivada con respecto a X de una constante vale 0. Así se escribe, así se lee. Entonces van a decir, ¿y de dónde salió esta forma de escribir? Esta forma de escribir salió de aquí. Fíjense que están yendo a poner la derivada de y con respecto a x. La derivada con respecto a x de y. ¿Y qué es y? Y es f de x. De aquí salen las. ¿Cuánto vale f de x para este primer intento? La derivada con respecto a x de la función, siendo esa función c, al hacer el procedimiento, me ha dado igual a 0. De aquí sale la forma de escribir las reglas. La siguiente regla básica sería, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de x? Tendría que hacer, que no sé. Eso quiere decir que y es igual a la función x. Y esa función x es x. Tendría que aplicar el límite para hallar la f', pues esto. Con delta x tendiendo a 0 de la f de x más delta x. O sea, aplicando esta regla. ¿Cuánto vale f de x más delta x aquí? Si f de x es x, f de x más delta x será igual a x más delta x. Y sustituyo la x por lo que está dentro. Dentro está x más delta. Entonces, a este valor de aquí, o sea, esto, tendré que restarle la f de x, y la f de x vale x. Y esto tendré que dividir para delta. Esto se va con esto. Y me queda delta x sobre delta x. ¿Cuánto vale delta x sobre delta x? 1. 1, perfecto. Porque lo que pongo arriba, lo mismo tengo que poner abajo, aunque sea 0. Este de acá arriba es un 0, este de acá abajo es un 0, pero valen lo mismo. Sabiendo que no son ceros, sino cercanos. O también podría decir, esto se va con esto, que es 1. Ya tienen la segunda regla básica. La derivada con respecto a x de x es 1. La siguiente regla básica sería, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de x elevado a la n? A ver. Hagamos lo siguiente. Voy a ir haciendo una escalerita para poder demostrar esto. Esta escalerita la voy a hacer en base a lo que ya hemos hecho ayer y hoy. El lunes y hoy.
de las derivadas de funciones que contienen a x con una potencia. Veamos. Veamos cuánto nos dio cuando resolvimos esta de aquí. En realidad hicimos todo. Pero esta de aquí, cuando hicieron, ¿cuánto les dio? Cuando hicieron este ejercicio. ¿Esta en qué se convirtió? En la f'. ¿2x? Muy bien, se convirtió en 2x, así fue. Si ustedes buscan, cuando hicieron esto les dio 2x menos 1. Porque la derivada de x es 1, como acabamos de ver. Y cuando hicieron esto, ¿cuánto les dio la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Perfecto. Voy a utilizar estos resultados. A ver. La derivada con respecto a x de x al cubo les ha dado 3x al cuadrado. La derivada con respecto a x de x al cuadrado les ha dado 2x. La derivada con respecto a x de x, o de x a la 1, nos ha dado x, o 1x, que es lo mismo. ¿Qué patrón observan ustedes aquí? ¿Ven una relación entre el exponente y el coeficiente? Que el exponente multiplica el coeficiente y se resta 1. Perfecto. El exponente pasa a ser coeficiente. Y la potencia, ¿no? Y la potencia de aquí. A ver, este de aquí es 1 por... A ver, este x de aquí no era tal, ¿no? Este x de aquí era x a la 1 menos 1. Es decir, x a la 0, que es 1. Por 1 es 1. El resultado de esto de aquí es 1. La potencia del x de aquí, que era 2, se le restó 1. Y el resultado es 2x a la 2 menos 1, que es 1. O 2x, que es 1. Y la de aquí es 3, que bajó este, ¿no? Por este 2, que en realidad es 3 menos 1. Para que el resultado sea 3x al cuadrado. Entonces, la regla es que el exponente baja a ser coeficiente. Y la potencia se resta 1. Y con eso obtengo los resultados de aquí. Aplicando esta regla, ¿cuánto valdría la derivada con respecto a x? De x a la cuarta. Sin tener ya que hacer todo esto. ¿Qué harían con este exponente? Le resto 1. Le resto 1. ¿Y qué hago con este? Paso al coeficiente. El 4 es el coeficiente. El 4 es el coeficiente. ¿Y a la x qué le hago? A la potencia le resto 1. El resultado sería 4x al cubo. Extendiendo esto a esto, ¿qué pasaría con este exponente? Se convertiría en coeficiente de la x. ¿Y qué le pasaría al exponente? Se restaría 1. Regla de derivación. La derivada con respecto a x de x a la n es n por x a la n menos 1.
Ya tienen 3 reglas. ¿Cuánto valdría la derivada con respecto a x de una constante multiplicada por una variable que esté elevada a cualquier potencia? Fíjense lo que van a hacer. Esto de aquí es un límite. La derivada con respecto a x es el límite con delta x tendiendo a 0 de esta función a la que se le multiplica, ¿no?, por la x a la que tiene un incremento delta x, es decir, sería x más delta x elevado a la n, a la que le voy a restar c por x a la n dividido para delta. ¿Pueden o no pueden sacar factor común c de aquí? Claro. Puedo sacar el factor común c de estas dos. C que multiplica a x más delta x a la n menos x a la n. Todo esto dividido para delta x. Ahora, los límites pueden ser aplicados dentro de la operación o con la operación por separado, ¿se acuerdan? Habíamos escrito esa regla en operaciones con límites, es decir, este límite da lo mismo aplicarlo al conjunto que por separado. Los voy a separar. Es decir, el límite con delta x tendiendo a 0 de c multiplicado por, porque c está multiplicado por esto, el límite con delta x tendiendo a 0 de x más delta x a la n menos x a la n sobre delta. Esto de aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto resulta? 0. No. Fíjese que aquí no digo que c tiende a 0, digo que delta x tiende a 0. Como delta x tiende a 0, ¿le afecta o no le afecta a la c? No le afecta. No. No le afecta a la c porque la variable es delta x. Y aquí no hay la variable delta x, aquí está la c. Acuérdense, ¿no? Límite con x tendiendo a 0 de 4. Como no hay dónde sustituir la x porque no hay la variable, el resultado es 4. Límite con delta x tendiendo a 0 de c es c. Este límite ya lo acabamos de resolver. Es este. Esto de aquí es n por x a la n menos 1. La regla diría entonces, la derivada con respecto a x de c por x a la n es igual a c, que sale de la derivada. Fíjense lo que voy a hacer, ¿no? Voy a sacar a c de la derivada. Es decir, esto es lo mismo que c
Pues la derivada con respecto a x de x a la n. Y el resultado es c por la derivada de esto, que es n por x a la n menos. Aquí pónganse atentos que estoy diciendo dos cosas, ¿no? Estoy diciendo que cuando una constante está dentro de una función, la constante no se deriva. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que no debe confundirse con esta regla. Aquí dice que la derivada de una constante, cuando esa constante está solita, la derivada de esa constante es 0. Vamos a aplicar estas reglas para las funciones que ustedes ya hicieron. La función era x al cuadrado menos x más 1. Y la otra era x al cubo menos 13. Y voy a hacer otra. Que se utilice todo lo que está aquí. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una 5x a la cuarta menos 3x al cubo más 6x al cuadrado menos 7x más 8, por ejemplo. En lugar de hacer primero esta y después de esta, voy a hacer primero esta. A ver, voy a escribir de varias formas, ¿no? Si a mí me preguntan, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de h de x? Yo tendré que decir que el resultado es h' de. ¿Y qué es h' de x? H' de x será el límite con delta x tendiendo a 0 de la h de x más delta x menos la h de x sobre delta. Entonces aquí la pregunta es, si a mí me preguntan la derivada de esta función, tengo que ponerme a resolver todito este límite, sustituyendo aquí y haciendo todo ese procedimiento largo, que solamente en sustituir ya me llevaría buen tiempo y me ocuparía líneas y líneas de sustituciones algebraicas y operaciones, o puedo aplicar lo que ya conozco. Es decir, estas reglas de... Veamos si aplicando estas reglas de aquí, yo puedo resolver esto. A ver. Veamos si aplicando estas reglas de aquí, yo puedo resolver esto. Es decir, voy a hacer la derivada con respecto a x de h de x. Y el resultado que voy a obtener es la h' de x. A ver, apliquemos esta regla a esto. ¿Qué dice que tengo que hacer? Dice que al 5 no le toque. Me dice que al 4 tengo que bajarle como coeficiente. Y me dice que a la potencia tengo que restarle 1. 4 menos 1
3. A los signos, si ustedes se fijan, esto siempre fue positivo y quedó como positivo. A los signos jamás los he considerado. Es decir, los signos quedan tal cual. Si aquí está restando, acá estará restando. A la constante no se le toca. Al exponente baja como coeficiente. Y la potencia de la x se le resta 1. 3 menos 1. Al signo no se le toca. A la constante tampoco. Este 2 baja. Y esta potencia se le resta 1. 2 menos 1. A la constante se le deja. A este x, que está elevado a la 1, se le resta 1. 1 menos 1 es 0. X a la 0 es 1 por 7 es 7. Más la derivada de una constante, según esto, es 0. La constante cuando está solita sí se deriva y el resultado es 0. Y cuando está con la variable no se le toca, se le separa. El resultado ha sido 5 por 4, 20x al cubo, menos 3 por 3, 9x al cuadrado, más 6 por 2, 12x, menos 7 por x a la 0, que es 7, más 0. Aquí he hecho aplicando todos los pasos. La g' de x, es decir, la derivada de esto, ya le puedo poner directamente, aplicando estas 4 reglas. Este exponente baja como coeficiente y el x queda elevado al cuadrado. Menos queda tal cual. El 3 sale. Y la derivada de x es 1. 3 por 1. Ya está. La f' de x. Este baja, ¿no? El x queda elevado a la 2 menos 1. Menos la derivada de x es 1. Más la derivada de una constante es 0. Ya saben, derivar. Por lo menos funciones polinomiales. Esos serían los procedimientos. Pero yo les había preguntado si la f de x es igual a la raíz de x, ¿cuánto vale f' de x? Lo que tocará es convertirles a potencias las raíces. Y eso ocurre cuando el índice se convierte en divisor de la potencia. Es decir, esto quiere decir x, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? X elevado a la 1/2. Entonces, ¿qué tendré que hacer? De acuerdo al x a la n, esta potencia tiene que bajar como exponente, vaya, como coeficiente. Baja, 1/2 baja. El x queda elevado a la potencia menos 1. La f' de x será 1/2 de x a la menos 1. Cuando este exponente se convierte en positivo.
cuando baja al denominador, es decir, 1/2 de x a la 1. 1/2 sobre x a la 1/2, que no es más que raíz de x. Y esto se podría escribir como extremos, esto se supone que está dividido para 1, ¿no es cierto? Extremos con extremos, medios con medios. Eso fue justamente lo que se obtuvo como respuesta del ejercicio 4 que se les envió. Si es que f de x por igual a, supongamos, 4 sobre x al cuadrado, ¿cómo aplico la regla? Le convierto el exponente a un exponente en el numerador. Es decir, el 4 queda tal cual y el x queda elevado a la menos 2. ¿Cuánto vale la f' de x? La constante le dejo. El exponente baja. El x queda elevado a la potencia menos 1, es decir, menos 2, menos 1. Esa sería la forma de resolver cuando tienen en el denominador la variable. Entonces, la f' de x será 4 por menos 2, será menos 8. Por x a la menos 3. Es decir, menos 8 sobre x al cubo. Ahí tiene. Esa sería la clase de reglas de derivación. Le hubiera puesto reglas básicas de derivación porque hay, obviamente, otras que son un poco más complejas. Pero por lo pronto con estas reglas ya pueden derivar. Por lo menos todo lo que es algebraico ya se hace. Faltarán las trigonométricas, los trascendentes. Pero ya seguiremos, ¿no es cierto? Entonces la tarea, creo que nos toca la 9, ¿no? A ver, la tarea 9 sería hallar la primera derivada de digamos una bastante básica, ¿no? Para que practiquen las reglas. Ahora, tendríamos que hacer, supongamos, esto. Menos 8x al cuadrado más 5x menos 4 más 7 raíz de x más 3 sobre x menos 1 sobre la raíz de x. Y esto.
Ustedes saben que si tienen sumas o restas en el numerador, pueden repartirle y ya podrían aplicar las reglas por separado. Aquí el problema es que está en conjunto. Si ustedes le separan. ¿Ya? Lo que les estoy pidiendo es hallar la primera derivada de esas 4 funciones, aplicándolas. Eso sería. Les pasaría la foto de esto en este momento para que no tengan duda. Y que pongan atentos para el día viernes, ver cómo han hecho. El día viernes van a tener una actividad asíncrona, un poco extendida. Si nos conectamos, yo les doy las instrucciones y se ponen a trabajar por grupos. Cuando finalizan, me envían el video que han realizado y tendríamos ya nuestra primera clase asíncrona. Estén atentos porque las instrucciones se van a dar en poco tiempo. O sea, les tomo lista, revisamos las tareas, les doy las instrucciones y ustedes se ponen a trabajar. Listo, profe. Eso sería, chicos. Nos estaríamos viendo el viernes. Listo, profe. Es con los mismos grupos que acabamos al inicio, ¿no? Sí, los mismos. Pero ya les doy los detalles. Así. Muchas gracias. Que pasen Gracias, bien. profe. Hasta luego, cuídense. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Chao, profe.